Muy buenas noches. Justo hace una semana el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la intervención militar de los aliados en Libia para proteger a los civiles. Al contrario de lo que sucedió en Túnez y Egipto, el líder libio, Muammar el-Gaddafi, se negó desde el principio de las revueltas a dejar el poder y amenaza ahora con una guerra larga. Hoy en Los Reporteros vamos a analizar la situación actual de Libia y de los países del entorno, en los que se está produciendo un cambio histórico por la ausencia de libertades y oportunidades para una población que necesita tener futuro. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El pasado sábado sus 15 países miembros aprobaron la resolución 1973, que autoriza el uso de todos los medios necesarios para la protección de civiles en Libia. Era la señal que esperaban los llamados países occidentales, esta vez impulsados por Francia, para dar la orden de atacar al régimen del coronel Gaddafi. Los primeros aviones soltaron sus bombas esa misma noche. El año empezó con una oleada de protestas populares contra los gobiernos del norte de África y de Oriente Próximo. En febrero se sumaron miles de libios reclamando más derechos y libertades y el fin de la corrupción. A diferencia de lo que había pasado en los vecinos Túnez y Egipto, sus demandas fueron desoídas y sofocadas con violencia por Gaddafi. La revuelta desembocó pronto en una guerra civil entre los rebeldes que avanzaban desde el este y las fuerzas del gobierno que resistían en el oeste en torno a la capital del país, Trípoli. Ali Saudi es un empresario libio que lleva más de 2 décadas en España. Como todos sus compatriotas residentes en su mayoría en Madrid, Barcelona y la Costa del Sol, vive pendiente de lo que ocurre en Libia, donde sigue parte de su familia. Libia es un país muy rico, tiene mucho petróleo, tiene otros minerales también. La población es muy pequeñita, creo que son 5 millones y algo. Es un país muy grande, mucho más grande que España. La población está concentrada en Trípoli y Bengasi, y la renta por cápita, uno de los mayores que hay en el área, ¿no? Pero Gaddafi y compañía tienen el 90% del dinero, ¿no? De la economía y de lo que hay, ¿no? Corrupción, desgobierno, autoritarismo, problemas que comparten todos los países árabes, divididos en dos realidades económicas muy distintas, los estados que producen petróleo y los que no. Ni siquiera las rentas del crudo, donde las hay, han podido frenar la frustración de la gente. Los árabes se sienten de la misma forma humillados, maltratados por unos gobernantes que no han elegido, que han sido impuestos, y nivel de corrupción tremendo. En Libia podríamos decir lo mismo, lo que pasa que a otra escala. El nivel de Libia es más alto, pero no había justicia social tampoco. Gaddafi y su pandilla de corruptos se quedaban con la parte del león de los ingresos del petróleo, y la población, que es muy pequeña, no le llegaba apenas esta riqueza. Pero no había desarrollo, no había democracia. Puede haber dinero repartido, pero la gente no quiere eso, ya no basta con esto. La diferencia en Libia es que estamos buscando democracia simplemente, porque la verdad el país está bastante bien. Claramente hay mucha diferencia entre la riqueza, entre Gaddafi, su familia y su séquito y el resto del pueblo. No estamos buscando la necesidad económica simplemente, también es necesidad de democracia, de libertad, de poder actuar como un país normal. Desde su independencia de Italia en 1951, Libia fue primero un reino con un solo monarca, Idris I, y a partir de 1969 una república, bajo la dirección del coronel Muammar el-Gaddafi, que llegó al poder mediante un golpe de Estado. Aferrado al mando desde hace más de 4 décadas, Gaddafi montó un sistema a su medida, en el que él hace y deshace, a pesar de no ostentar ningún cargo oficial. La tercera parte de los libios tiene menos de 30 años y no ha conocido otra cosa. Gaddafi es una persona que quiere siempre ser la prima donna. Siempre que él es el único que existe. En cualquier reunión, en cualquier sitio, en cualquier acontecimiento, es él el que está. Y después el resto. Ha jugado siempre con
también las contradicciones que hay, ¿no?, en el mundo, porque él ha jugado al principio era con Rusia y parece socialista, después islamista, después ha dejado todo esto y se ha convertido prácticamente en capitalista últimamente. Pero él siempre, como dicen, el lobo pierde el velo pero no pierde el vicio, él no ha cambiado. Alineado con el bloque soviético durante la Guerra Fría, acusado de proteger a grupos terroristas y de patrocinar los atentados contra 2 aviones occidentales, uno en África y otro sobre la localidad escocesa de Lockerbie, Gaddafi fue durante mucho tiempo persona non grata para la comunidad internacional. En Libia había dinero y había petróleo. Él tapa todas sus cosas con el dinero. Aquí le han abierto todas las puertas de los castillos y de los palacios en Europa, le han recibido todo el mundo con alfombra roja y nadie le ha preguntado dónde están los muertos o cómo vive en Libia. No le interesa a nadie, claramente. Las empresas y los países en general sacan sus contratos, sacan sus cosas y no importa cómo vive la gente. Constructoras, empresas de servicio y de tecnología europeas y de Estados Unidos han firmado sustanciosos contratos con Libia y con otros países de la región. La dependencia energética del petróleo y del gas del Magreb y de la península arábiga impulsa a países como Francia, Italia o España a cuidar las relaciones con los vecinos del sur. La postura occidental, europea, en concreto, siempre se ha caracterizado por una hipocresía declarada y que no tienen reparo en apoyar a un tirano con tal de que sus intereses estén a salvo. Y el pueblo nunca les ha importado, y la prueba que la tiene ahora en la actualidad. ¿Y ahora qué pasa con Arabia Saudí? Porque siguen apoyándolo incondicionalmente, y Arabia Saudí, un régimen, anclado en el pasado, hace tiempo, anacrónico. Arabia Saudí, Bahrein y Yemen son otros focos de revueltas. También Siria, donde esta semana han muerto varias decenas de personas por disparos de las fuerzas de seguridad. Con el telón de fondo de la ofensiva bélica contra el régimen libio y con la presión de miles de manifestantes en las calles, el gobierno sirio ha prometido reformas y medidas contra la corrupción, pero no ha frenado las protestas. La operación militar autorizada por la ONU incluye la creación de una zona de exclusión aérea y medidas para cortar a Gaddafi el acceso al dinero y a las armas. Para ello se establece un bloqueo marítimo. España participa con 4 cazabombarderos F-18 desplazados a una de las bases italianas desde las que se realizan las patrullas en el espacio aéreo de Libia. Una fragata, un submarino y un avión colaboran en el bloqueo marítimo. Y las bases de Rota y Morón, ambas en Andalucía, han sido cedidas como puntos logísticos para la coalición internacional. El Pleno del Congreso aprobó el martes por una amplia mayoría la contribución española, que costará unos 25 millones de euros. En ningún caso la resolución de Naciones Unidas contempla una intervención de tropas terrestres. La resolución esta llegó tarde, pero más vale tarde que nunca. Pero todavía está en la memoria colectiva de los pueblos árabes la invasión de Irak. Entonces cualquier operación terrestre puede entenderse como una intervención y una ocupación militar. Y ellos no quieren desde Occidente. Y tampoco lo quieren los árabes, ni los pueblos árabes, ni los libios. Porque ellos quieren hacer su revuelta o su revolución y lograrlo ellos mismos. Lo que pasa es que la balanza no estaba en absoluto equilibrada. La reacción internacional se aceleró hace una semana por la presión de Gaddafi sobre Bengasi, segunda ciudad del país y capital de los rebeldes. Después del rápido avance inicial de las fuerzas de oposición, que parecía haber cogido por sorpresa a Gaddafi, el coronel logró reagrupar a sus partidarios y reconquistar gran parte del terreno perdido. No se va a producir una guerra civil, ya es una guerra civil. Muammar Gaddafi tiene el dinero, tiene ejército, son muchos, tiene mercenarios, bien pagados, bien entrenados, y frente a un pueblo sí tiene armas, pero armas ligeras, pero no está entrenado y no está acostumbrado a entrar en este tipo de guerras.
Ahora bien, el pueblo tiene un arma mucho más importante, que ustedes saben, que es la moral. El primer objetivo de los bombardeos aliados, rebajar la presión sobre los opositores y poner a las fuerzas del gobierno a la defensiva, se logró en pocas horas. Pero después de una semana de ataques aliados, las fuerzas de Gaddafi han mantenido su ofensiva. Entre los aliados hay también discrepancias. Al escaso entusiasmo de Estados Unidos por liderar una nueva operación militar con los frentes de Afganistán e Irak todavía abiertos, se unen las diferencias entre países como Alemania, Turquía o Francia. Después de intensas negociaciones, la OTAN tomará el mando de la misión aérea, dirigida hasta ahora por Estados Unidos. En el aire está también el destino del coronel Gaddafi y de los suyos. Gaddafi no va a abandonar el país porque tampoco tiene amigos. Es que no tiene ningún amigo en el mundo. Ha demostrado que no tiene nadie. Porque de lo más cercano de él no tiene ninguno. No tiene ni dónde ir. Ni él ni su familia. Y nosotros creo que los libios no le van a dejar ir tampoco. Él ha robado mucho dinero, nos ha robado mucho tiempo y tiene que pagar por esto. La solución del conflicto libio aparece incierta, mientras entre la población civil aumenta el número de víctimas. Ellos, la única cosa que tienen mucha esperanza, están esperanzados que esto acabe cuanto antes y cambie el gobierno claramente y termina todo esto. Porque en Libia, como todos los países, nadie quiere guerras, nadie quiere problemas, claramente. Y queremos solo simplemente tener derechos a poder hablar, a poder manifestarnos, a tener derechos humanos, por decir, y poder vivir normalmente como todo el mundo. Ansias que comparten miles de árabes. Desde Marruecos hasta los Emiratos del Golfo Pérsico, la región experimenta una ola de cambios históricos que dejará una profunda huella en su futuro. Sí va a haber cambio, y los cambios van a ser radicales. De hecho, lo estamos viendo en Egipto. La cúpula militar o la plana mayor del ejército, la que tiene ahora el poder, están cumpliendo a rajatabla todas sus promesas de transición democrática y traspaso del poder a manos civiles. Eso no va a ser tan rápido, ni tan fácil, ni gratuito. Pero ha empezado, el proceso ha empezado y no hay marcha atrás. Miles de familias no pueden pagar la hipoteca de su casa. Existe la creencia de que entregando la vivienda al banco, la deuda queda saldada, pero no es así. Ahora que las viviendas valen menos y nadie puja por ellas en las subastas públicas, se dan situaciones que la ley permite verdaderamente dramáticas. Familias que se quedan en la calle y además tienen que seguir pagando al banco parte del préstamo y sus intereses. En muchos casos incluso, si el deudor no puede responder, el banco exige el pago a los avalistas, generalmente los padres ya ancianos, que se quedan también sin vivienda y con otra deuda pendiente. Esta escena se repite a diario en cualquier juzgado de primera instancia del país. Subasta pública 431/2009. Ejecución hipotecaria. Una vivienda familiar sale hoy a pública subasta. Subasta pública 431/2009. Ejecución hipotecaria. Como viene siendo habitual, nadie pujará por ella. La vivienda en cuestión todavía pertenece a este joven que acude a la cita más amarga de su vida acompañado de un asesor financiero. Su banco le ha denunciado por el impago de la hipoteca y si nadie puja, la entidad bancaria se la adjudicará por la mitad del valor de tasación fijado en la escritura. Lo habitual es que todas las subastas queden desiertas porque no asiste ningún postor. Por el 92, que por la otra crisis había postores en todas las subastas, ahora no. Se abre la subasta pública. No hay ningún licitador, por lo que se declara desierta. La brevedad del acto no le resta tensión ni dramatismo, porque si bien se mira, una pequeña historia familiar está llegando a su fin. Nosotros lo pasamos realmente mal con los deudores, porque además, en mi opinión, se están cometiendo verdaderos abusos por parte de las entidades bancarias.
Se está demandando a los deudores incluso con pocas cuotas impagadas. En apenas un par de minutos, los abogados del banco han formalizado la adjudicación de la vivienda, pero entregando el inmueble, su antiguo propietario solo ha pagado la mitad del préstamo concedido. A partir de ahora tendrá que hacer frente al resto de la deuda y a los intereses, y deberá hacerlo con todos sus bienes, presentes y futuros, lo que en la práctica significa que seguirá pagando de por vida por una vivienda que ya no le pertenece. ¿En qué camino se abre a partir de ahora? Bueno, pues a partir de ahora nuestra empresa con el demandado trataría de recuperar el bien negociando con la parte adjudicataria. Muchas gracias. De nada. Prácticamente la ha perdido. No tiene ya ninguna oportunidad. Hace poco tiempo, en plena bonanza económica, una vivienda costaba mucho más de lo que realmente valía, pero con los tipos de interés en mínimos históricos, obtener un préstamo hipotecario para comprarla era un asunto sumamente sencillo. En lo esencial, bastaba con pedirlo. El dinero nunca había sido tan barato ni nunca hasta entonces el sistema financiero español había logrado ponerlo en circulación de una forma tan atractiva y generalizada, alimentando así entre sus clientes la ilusión de una riqueza al alcance de la mano. ¿Por qué vivir de alquiler si pagando una cuota similar me convierto en propietario de una casa que además nunca bajará de precio? La burbuja inmobiliaria no había hecho sino comenzar. Si ese dinero está tan barato, uno se lanza a pedir préstamo. Claro, el sistema financiero, para poder generar beneficios a las propias entidades, necesitan a un tipo de interés tan barato mover mucha cantidad de dinero. Y esa mucha cantidad de dinero se traducía en cómprate el piso, si quieres también amuéblalo, que te conceda el préstamo, y cambia de coche. ¿Quién se va a negar a eso? Pero la burbuja estalló. La crisis financiera ha supuesto un golpe especialmente brutal para las economías domésticas. Cientos de miles de compradores que accedieron a un préstamo hipotecario se han quedado en paro o están a punto de perder su empleo. La situación es especialmente acuciante en los más de 1 millón de hogares donde ninguno de sus miembros tiene trabajo. Hemos inflado demasiado nuestro sistema financiero y ahora ese desinfle está perjudicando sobre todo a los hogares, que son los más débiles en este sistema económico. El primer año aguantamos a tirones y el segundo pues ya fue cuando nos venimos abajo como un submarino. Le decíamos incluso, estáis simplemente alargando la tortura, nos tenéis con una losa encima que nosotros no tenemos vida. Mi abogado me dice que de esta no salgo con el piso. Cada hogar es un mundo, pero la secuencia de los hechos es siempre similar. Apenas se acumulan las primeras cuotas impagadas, la deuda global ya se ha multiplicado en función de los intereses de demora. Intereses que algunos bancos llegaron a fijar en el 29%, es decir, un punto por debajo de lo que la ley considera usura. Se han tasado viviendas muy por encima de su valor real, y esa es la burbuja inmobiliaria y ese es el problema. Mientras que todo se puede pagar perfecto, el problema está cuando surgen los impagos, surgen los problemas y surgen los embargos, porque nos damos cuenta que cuando se tasa en un embargo, se embarga una vivienda, pues su valor es muy inferior al que realmente se había tasado inicialmente. Con un mercado inmobiliario atrofiado por la falta de liquidez, la idea de vender la casa y salir del atolladero ha dejado de ser viable, porque ahora, en plena crisis, la vivienda sí cuesta lo que realmente vale. Es decir, mucho menos de lo que la tasación bancaria decía que valía hace apenas 2 años. Y ese sistema solamente se salva si tienes la suerte de que la vivienda es vendida exactamente por la deuda que tú tienes contraída por el banco. Por debajo de eso, sabes que tienes que seguir pagando una deuda hasta que canceles totalmente la deuda, mientras nuestra legislación se aplique tal y como se está aplicando en estos momentos. Y la ley de enjuiciamiento civil permite que el banco se adjudique el bien por un 50% del valor de tasación. ¿Qué ocurre con el resto de la deuda que no se salda? Pues que el principio general del 1911 del Código Civil, el deudor responde con todos sus bienes presentes y futuros. Las ejecuciones hipotecarias se han triplicado desde el comienzo de la crisis. En los últimos 4 años, la banca ha llevado ante la justicia a más de 250.000 propietarios que no podían hacer frente a su hipoteca. Y el panorama en 2011 sigue siendo sombrío, porque las demandas por impago llegan en cascada. Solo en Sevilla, por ejemplo, se habrán subastado un centenar de viviendas
antes de que finalice el presente mes de marzo. Pues mira, aquí tenemos lo que le llamamos nosotros el legajo de subasta, que es donde se especifica cuál es la población donde está ubicada la finca, el tipo de finca que es, si es un chalet, un piso, un local comercial, el precio de salida en la subasta, el día del señalamiento, la hora y el juzgado que ha sido el que ha fijado el señalamiento de la subasta. Al menos en este juzgado el incremento en ejecuciones hipotecarias es de un 418%. Y nosotros siempre lo comentamos aquí en la oficina, que detrás de esta montaña de papeles hay personas con sus problemas. Una familia que pierde sus recursos, que pierde el sitio donde vivir, muchas veces ya no le queda nada. Eso es muy duro y no podemos perderlo de vista. ¿Este cuánto debe todavía este hombre? Pues 42.000 euros de intereses es lo que se tasaron y llevan abonado 21.784. No va a terminar el pobre nunca. La admisión a trámite de una ejecución hipotecaria es materia reservada a los jueces, pero son los secretarios judiciales quienes analizan cada expediente para evitar, por ejemplo, que el banco, inadvertidamente, deslice en la demanda errores de cálculo o cobros indebidos que complican aún más la ya de por sí precaria situación del deudor. ¿Tú le has mirado los intereses que hay que aplicarle? Los intereses hay que tener en cuenta los moratorios. Aquí está, mira. 8 puntos por encima del interés ordinario. Entonces, eso, bueno, también tenemos un tope máximo de 13 puntos 375%. ¿Y la liquidación que hizo el banco, qué le aplicó? Mira. 14,5. 14,5, no está aplicando el máximo. Se ha subido del cálculo. Normalmente nos encontramos con tipos de interés moratorio pactados de forma relativamente moderada, pero también hay supuestos en el que alcanza hasta el 29%. Una familia que entra en esta situación, ya en sede de ejecución forzosa, no va a poder hacer frente a esos intereses, va a estar embargada de por vida. A sus 59 años, Juan se ha quedado en paro y sabe que ya no le resultará fácil encontrar un trabajo. Su mujer y su hija mayor tampoco tienen empleo, y por si fuera poco, ellas agotaron hace meses el derecho a cobrar el subsidio. Dijeron que lo que teníais que haber sido es más responsable a la hora de recibir un dinero. El problema está en que ellos nos hacen a nosotros responsables de la situación que tenemos. ¿Tú te crees que yo me quiero quedar sin trabajo? ¿O tú te crees que yo quiero que tú me estés echando a mí de mi casa o amenazando a mi madre? Las cuotas impagadas han generado ya unos intereses tan elevados que al día de hoy Juan y Carmen no solo no han reducido un solo céntimo de capital, sino que en conjunto deben más de lo que pidieron hace 4 años para comprar su vivienda. Cogí una hipoteca de 180.000 euros y ahora debo 193 o 192. O sea que debo 12.000 y pico de euros más de lo que pedí de hipoteca. Y pagando, todos los meses. Ya nosotros le hemos propuesto al banco, quédate con el piso, déjanos de alquiler, nosotros te pagamos el alquiler de por vida y nosotros nos quedamos con el piso. Que no, que lo que quiero es cobrar. No habla por teléfono, simplemente manda mensajitos. Mira lo que pone. Cataluña Caixa, Alberto, oficina. Alberto es el director del banco. Y deuda pendiente 3.032,60. Ingreso urgente mínimo de 758 euros para paralizar la acción jurídico contencioso. Que es muy fuerte, que no tienen vergüenza ni para siquiera coger el teléfono y llamar y por lo menos citarte allí. No, tú mandas un mensajito, como si fuera un niño chico, vamos. Unos mensajitos te das por enterado, ¿no? Y pues ya sabes que dentro de nada está fuera. La casa de Juan y Carmen pende de un hilo. Lidia, sin embargo, perdió la suya para siempre. Teníamos una situación económica buena y decidimos de comprar una casa, estábamos viviendo de alquiler, vivían con él y fui al banco y no me puso ningún tipo de pega. Es más, lo pasaron más de lo que realmente valía para que me dieran el 100% de la hipoteca. Nos arriesgamos y montamos una empresita de muebles. Yo tenía un trabajo, pero claro, para llevar mi empresa pues lo dejé y me dediqué a la mía. Pero con tomar suerte que entró la crisis. Mi casa es aquí arriba, los pelos cantritos se vende. Este es el balcón y el salón. Este es el cuarto de juego, la ventanita esta que se ve aquí. Y la que está al lateral del balcón es la habitación de los pequeños. A las 2 semanas colocaron el cartel. Era la casa bonita. Era la casa bonita, la casa bonita. Aún así todavía la siguen llamando la casa bonita. Nos hemos vuelto a mudar y dice, ¿nos vamos a la casa bonita? Y no sé qué contestarle. Porque aún todavía el tiempo que ha pasado se me hace nudo en la garganta de la impotencia y de la rabia, de la manera también de la que me tuve que ir con los pequeños. Yéndonos rápido, en el suelo, en el colchón, los niños en casa de mi suegra, así.
todo desarmado, claro. Y que yo intenté llegar con el banco a una solución. Yo quería una solución. Yo en ningún momento me negué a pagar. Yo lo único que pedía que me lo margen un tiempo, que me la bajaran un poco. Pero no. De hecho, con el paso del tiempo, Juan encontró trabajo. Juan encontró trabajo. Y hoy podría afrontarlo. Ahora mismo sí. ¿Incluso ahora podrías pagar la hipoteca que tenías? Sí, porque de hecho la estoy pagando. Pero yo lo que cobro aquí es esto para pagar. O sea que esto sí, ahora tienes dinero para pagarlo, pero... Claro, pero no tengo mi casa. Ahora tengo dinero para pagarlo, pero no puedo pagarlo. Ya no es mío. Ya es del banco. Se ha quedado con su casa y encima me piden los 36.000 euros. Pues nada, te digo, Fátima, que hoy que queda con Juan para ir a la reunión de la boda. Me vas contando, Y ya ¿vale? te voy contando, ¿vale? Pues venga, cariño. Yo te llamo, ¿vale? Hasta luego, guapa. Lidia y su marido acuden hoy a la Unión de Consumidores de Cádiz porque han oído que un reciente auto de la Audiencia de Navarra considera legítimo saldar la deuda hipotecaria entregando la vivienda al banco. Vamos a analizar vuestro caso, vamos a ver, yo creo que coincide bastante con el caso de la Audiencia Provincial de Navarra, pero sí también os quiero decir que no quiero dar expectativas de que se vaya a solucionar, porque es posible que no. El problema que tiene ese caso en concreto es que no sienta jurisprudencia. Definitivamente el auto no cambiará el estado actual de la cuestión, pero al menos ha reabierto el debate, porque el juez considera moralmente rechazable que el banco siga persiguiendo al moroso, alegando que la vivienda embargada ahora vale menos, porque esa situación, dice el auto, solo es achacable a la crisis económica, fruto a su vez de una mala actuación del sistema financiero. Ha habido barra libre durante una serie de años, ha habido abusos desde ese punto de vista a la hora de conceder préstamos y por tanto esa es una situación que el propio auto de Navarra pues señala que es culpable, son culpables las entidades financieras. ¿Se concedieron créditos incluso cuando había un alto riesgo de impago? El caso de Ricardo podría servir de ejemplo. Cuando solicitó el préstamo estaba en paro y el banco inició el papeleo con una sola condición: que encontrara empleo antes de firmar la escritura ante notario. Y lo encontró. Pero cuando en plena crisis volvió a quedarse en paro, ya no era un cliente fiable, ni él ni un comprador particular que quiere quedarse con el piso. O sea, esta persona va a afrontar la hipoteca, va a liquidar la hipoteca. Yo no entiendo por qué dicen que es un comprador no fiable, o por qué están poniendo tantas trabas. ¿Qué tiene de interesante este piso que no tenga otro? ¿Qué crees tú que tiene de interesante? No, es un piso que vale 126 y ahora puede valer 150, que se lo pueden quedar por 50.000 o 60.000, que a mí me van a pedir otros 60.000 euros más lo que yo tengo a las espaldas, y que ellos le pueden sacar otra vez los 100 y muchos mil euros. Sin embargo, al precipicio no solo se asoma el titular de una hipoteca. María y Agustín avalaron con su vivienda el préstamo de su hijo y sobre ellos recae ahora una deuda imposible de afrontar con su pensión. Hace tiempo que habían asumido que podrían quedarse sin su casa, pero hasta hoy no descubrirán que eso solo será el principio de la pesadilla. Una pregunta, después de que se llevan la casa, sí, ¿tenemos que seguir pagando la hipoteca? Desgraciadamente sí, menos en el caso de Navarra, que es lo que tenemos que intentar en los juzgados de Cádiz, por ejemplo. En algunos países europeos y en buena parte de los Estados Unidos sí es posible liquidar el préstamo solo entregando la vivienda al banco. Es lo que se llama dación en pago, una alternativa que en España no se aplica. Si, digamos, jugamos a otro tipo de sistema hipotecario, es decir, donde solamente con el precio de la vivienda subastada se cancelaría la deuda, tendremos que hablar de un sistema donde los tipos de interés tendrían que ser mucho más elevados de lo que tenemos en nuestro país, que no solamente son muy inferiores a los americanos, sino muy inferiores a la media de la comunidad de la Unión Europea. ¿No hay pues ninguna alternativa? La Asociación de Jueces para la Democracia cree que sí, y apuesta abiertamente por una reforma integral de la actual legislación hipotecaria que regule el actual sistema de subastas y, sobre todo, que contemple la dación en pago. Es decir, liquidar la deuda con la entrega de la vivienda. Y, al mismo tiempo, la posibilidad de que, en el supuesto de que se ejecutara y se adjudicase el bien no se adjudicase por un valor inferior al valor de tasación, sino que se adjudicase
en función del valor de tasación que se fijó en la escritura pública. Sin embargo, las iniciativas que se han presentado en el Congreso han sido rechazadas una tras otra. El Gobierno alega que un cambio legislativo pondría contra las cuerdas al sector financiero, precisamente ahora que bancos y cajas están obligados a capitalizarse. No es posible otro sistema que el que tenemos. No es posible una legislación nueva que diga, bueno, pues ahora se devuelven los pisos y nada más, porque provocaría un shock financiero casi peor que lo que se ha producido o se pudo producir en el caso de Lehman Brothers en los Estados Unidos. Que realmente lo que pasó en Estados Unidos fue exactamente eso. En medio de la vorágine, María y Agustín hacen planes al borde del abismo. Antes de perder su casa, han decidido ponerla en venta, confiando en que se produzca un milagro. Vender la casa es con la idea de, antes de perderla, que nos diera alguna persona de buenos sentimientos de decir, la puedo comprar, pero comprar la parte de abajo, que yo quiero por la casa entera 32 millones, comprar la parte de abajo en 25. Y entonces, como debe mi hijo 20 millones, yo pagar los 20 millones y con los 5 levantar arriba, aunque sea 2 habitaciones y una cocina y un cuarto de aseo, para vivir nosotros, y haríamos un milagro. Un milagro. Lo que es bastante triste es que los padres estén respondiendo de las deudas de sus hijos con su pensión. Es verdad que se están produciendo esas situaciones y deberíamos de tratar por todos los medios de evitar que unos padres que han estado trabajando toda su vida, que han llegado hasta la situación de jubilación y están cobrando la oportuna pensión, que tengan que hacer el esfuerzo suplementario de abonar los créditos que realmente han tenido o que han contraído su hijo. Me parece que es una situación tristísima y deberíamos por todos los medios de evitar que esa situación se produjese. Cuando yo pierda la casa, con 700 euros, como comemos, pagamos lo que queda de hipoteca y pagamos un alquiler. El tiempo dirá si estos hogares son hogares sin futuro. Mientras tanto, las hojas del calendario caen a plomo y el porvenir cabe en una maleta o se arruga en el fondo del armario. No se trata solo de casas vacías, son vidas hipotecadas y eso es lo que está en juego. ¿Qué te pareció la reunión de esta mañana? Bien, había cosas que no me gustaron, pero ¿qué iba a hacer? Pues me tenía que aguantar con lo que había, ¿no? ¿Crees tú que habrá alguna esperanza para el problema que tenemos? La esperanza es lo último que se pierde, pero mira, a lo mejor Dios nos conceda. La situación no tiene visos de cambio. Esta semana, precisamente, el presidente Zapatero rechazó la posibilidad de aceptar la dación de pago, es decir, que al entregar la casa al banco, la deuda quede saldada. El PP tampoco apoya esta solución. Sin embargo, un grupo de asociaciones de consumidores ha iniciado los trámites para presentar una iniciativa popular que requerirá 500.000 de firmas con el fin de cambiar la actual ley hipotecaria. Así terminamos. La semana que viene estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.